profe. Y no, no te preocupes, no te preocupes. Vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? Ahí está. Ahí está. ¿Ahí ven? Ya cargando. Ahí ya cargó. Ahí está, chicas, ¿ven? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. entonces decíamos que, por ejemplo, después están las anaerobias aerotolerantes, que son esas, las que directamente no necesitan oxígeno, por eso son anaerobias, ¿sí? Pero toleran, por eso son aerotolerantes, toleran muy poquito, pero muy poquitito, no llega ni al 1%, ¿sí? De oxígeno. Ese es el ejemplo típico, por ejemplo, de la bacteria del acné, ¿sí? El Propionibacterium del acné. No tolera el oxígeno, por eso cuando le damos, por eso una de las terapias, por ejemplo, del acné es terapia con endosonoterapia o ese tipo de terapia en el cual ¿qué hacemos? Oxigenar la piel y la bacteria muere, ¿sí? Porque no tolera, ¿sí? Después están las capnófilas. ¿Qué son capnófilas? Son bacterias que también, si bien, digamos, si bien toleran concentraciones de oxígeno, ¿sí? Serían como una variación de las aerobias, tienen también la capacidad de tolerar algo de dióxido de carbono, ¿sí? Este sería el ejemplo de bacterias que pueden habitar tranquilamente el árbol respiratorio, como puede ser el Haemophilus, ¿sí? Son bacterias que además también se adaptan a medios con dióxido de carbono. Según la Profe, necesidad de energía, ¿me escucha? ¿sí? Perdón. Usted dijo que las anaerobias eh, toleran un 1% de oxígeno. Las aerotolerantes sí, no llegan ni al 1, pero sí, 0,5, ¿Y 0,6. las capnofilas cuánto tolerarían? Y las capnófilas son bacterias que necesitan oxígeno, pero que además también necesitan algo de dióxido de carbono para crecer, ¿sí? ¿Qué porcentaje? Alrededor de un 5, un 10% de dióxido de carbono, ¿sí? En el medio en el cual se encuentran para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder crecer. Según la obtención de energía, ¿sí? Las bacterias pueden obtener la energía produciendo ellas su propia energía, ¿sí? O utilizando energía que le provee el organismo en el cual se encuentra. Ejemplo, una bacteria que a través de la luz, ¿sí? Como un vegetal. Hay bacterias que trabajan a través de fotosíntesis, ¿sí? Por eso se llaman fotoautótrofas, a través de ese principio, utilizando la luz del sol para fabricar su propia energía, su propio ATP. ¿Mm? Ese sería el ejemplo de las cianobacterias o bacterias verde azuladas. ¿Mm? Después tenemos las quimioautótrofas. Quimio viene de procesos químicos, que son bacterias que a través de procesos químicos, como puede ser como nosotros mismos, ¿sí? Como los seres vivos, en nuestro caso, como nuestra célula utiliza el metabolismo oxidativo, el ciclo de Krebs, ¿sí? Bueno, estas bacterias, las quimioautótrofas, utilizan a través de reacciones químicas, ya sea de glucólisis o de un metabolismo fermentativo, ¿sí? Pueden obtener energía. En el metabolismo fermentativo, la diferencia es que no hay oxígeno, y en la glucólisis es en este caso es un medio o una reacción química en el cual la bacteria va a utilizar el oxígeno
¿sí? Del aire, del medio, y con eso va a producir energía. ¿Mm? Igual que nosotros, con la diferencia que nuestras células necesitan un metabolismo oxidativo, es decir, necesitamos oxígeno para poder llevar a cabo estas funciones de obtención de energía, y cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno, no podemos fabricar suficiente cantidad de ATP. ¿Mm? Eso justamente es una de las diferencias que hay en el ser humano, ¿sí? Hablando del ser humano, esa es una de las grandes diferencias que hay entre una célula que es totalmente sana y utiliza oxígeno como, digamos, como aceptor para llevar a cabo la obtención de energía, este metabolismo oxidativo, y una célula enferma, como puede ser una célula maligna, un cáncer, una célula cancerosa, que no va a utilizar oxígeno, utiliza un metabolismo totalmente anaerobio. O sea, una célula cancerosa crece en un medio ácido y totalmente anaerobio. Una célula sana necesita oxígeno. Bueno, en el caso de las bacterias tienen una capacidad de adaptarse tanto a un medio con oxígeno y, por lo tanto, un metabolismo oxidativo, como a un medio totalmente anaerobio, como decíamos recién, bacterias que se adaptan y que viven en un medio con cero oxígeno, ¿sí? Y en este caso van a utilizar un metabolismo fermentativo. ¿Y qué son las heterótrofas? Son bacterias que no pueden fabricar su propia energía, y las denominamos nutricionalmente, o se llaman, son bacterias a las que le decimos, desde el punto de vista energético, decimos nutricionalmente son exigentes. ¿Por qué? Porque necesita que alguien fabrique, digamos, el ATP por ellas, ¿sí? El combustible por ellas. No pueden fabricar. A ver, seguimos. Según la temperatura en el cual viven, en el medio, ¿sí? Tenemos bacterias, también van a ver que se adaptan a todo tipo de temperatura, desde 0 grados hasta 50, 60 grados, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Que las que se adaptan al frío, o las que se pueden adaptar y sobrevivir y crecer en el frío, se denominan psicrófilas. Esa es una característica que le permite poder, digamos, adaptarse a temperaturas muy bajas, ¿sí? Y poder crecer inclusive y producir patogenicidad. Sabemos que hay bacterias que resisten el frío, ¿sí? En cambio, las mesófilas son bacterias las mesófilas son las más importantes desde el punto de vista de patogenicidad, porque son las que sobreviven en un rango de temperatura entre un mínimo de 20 y un máximo de 45, ¿sí? La temperatura ideal para que se desarrollen es entre los 30 y 40 grados. O sea, nuestro organismo, tiene la temperatura ideal, 36 grados, 36,1, 36,2, que es la temperatura corporal, ideal para que las bacterias puedan crecer y producir patogenicidad. Porque le estamos dando, digamos, todos los medios necesarios, ¿sí? Como decíamos hoy, si necesitan oxígeno, tienen de dónde tomar. Si necesitan nutrientes, también. Si la temperatura, y bueno, nuestro cuerpo es como el reservorio ideal, porque le damos la temperatura ideal para que se desarrollen, ¿sí? Las termófilas son las que se desarrollan a temperaturas más altas. Puede llegar a crecer en un medio donde hay temperaturas muy elevadas, como de 50 grados o más. Y las estenotérmicas y euritérmicas son variedades de mesófilas que, por ejemplo, las estenotérmicas son variedades de las mesófilas
que tienen un rango de adaptación de temperatura mucho más estrecho, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, sobreviven en una temperatura de 25 a 26 nada más. Y las euritérmicas tienen un rango mucho más amplio, de 0 hasta 40, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo, de acuerdo a al tipo de bacteria, ¿sí? Cómo se adaptan a las diferentes temperaturas del medio. Y acá vemos estas prolongaciones que decíamos hoy como ejemplo. Estas prolongaciones decíamos que no están presentes en todas las bacterias, sino que es como una característica de las gram negativas. ¿Se acuerdan que las nombrábamos? Y que veíamos inclusive en una pared de una bacteria gram negativa, ¿sí? Entonces, vemos las fimbrias y los pilis, ¿sí? ¿Qué son las fimbrias? Son como fibrillas adhesivas, ¿sí? Tienen proteínas que se adaptan, que se adhieren y que le permite, digamos, le va a permitir a la bacteria poder inclusive desplazarse, movilizarse, ¿sí? Y también hace que la bacteria sea más agresiva y más invasiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque libera proteínas, ¿sí? Tiene proteínas que hace que se adhieran y que puedan invadir el tejido con mucho mayor celeridad que si no estuvieran estas fibrillas. ¿Sí? Y los pilis son pelos, o como decíamos hoy, pelos, como pelitos, que pueden tener función también de reproducción, por eso decimos que pueden ser pelos sexuales, y también le puede ayudar a la movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esos pilis son como, o esas prolongaciones son como muy largas, ¿sí? Y al ser muy largas, son digamos, tienen una gran movilidad y hace que las bacterias, por ejemplo, en un medio líquido, puedan desplazarse con mucha mayor facilidad, mucha mayor velocidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, decíamos que algunas de las funciones que tiene son la capacidad de poder adherirse, ¿sí? Por ejemplo, a un tejido, como dábamos el ejemplo de la Escherichia coli, cómo se adhería a la mucosa urinaria, y puede de esta manera colonizar, invadir, inclusive puede ascender y llegar hasta los riñones, ¿sí? Hasta ese punto de invasora puede llegar a ser. Y entonces esa función de adherencia decíamos que tiene que ver con una proteína que contiene llamada lectina. ¿Sí? Y esa proteína es la que tiene la capacidad de poder adherirse a otra célula, en este caso a la célula de un epitelio determinado del organismo, y poder así desplazarse. ¿Sí? Y su capacidad patogénica, su capacidad de invadir. También puede a través de esta proteína, ¿sí? Que nombrábamos recién, cambiar, como engañar, digamos, a la célula que parasita, ¿sí? Y cambiar su estructura para poder de esa manera invadir diferentes tipos de células, o inclusive para evadir a los anticuerpos que por ahí fabricamos contra esas bacterias, y esto es un mecanismo que tiene protección. ¿Por qué? Porque al, digamos, disfrazarse ya cambiando su estructura, nuestros anticuerpos no la van a reconocer, ¿sí? Y de esa manera pueden seguir causando daño. ¿Se entiende? Y acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en la formación de una placa dental,
que termina provocando lesión, ¿sí? sobre la placa dentaria, termina erosionando, o por ejemplo, algunas bacterias como la Neisseria o la Escherichia coli, como hablábamos recién, la nombrábamos, en la invasión de los tejidos de la vía urinaria. Recuerden también que estas fimbrias o pili no se encuentran en las gram positivas, ¿sí? Decíamos que es una característica de las gram negativas, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Puedo continuar? Sí, profe. ¿Qué son los flagelos? Flagelos son también una prolongación, ¿sí? Como una especie de órgano, de cola, que sobresale de la pared bacteriana, de la superficie bacteriana. Acá vemos, por ejemplo, un flagelo, ¿sí? Una cola, una especie de una prolongación, una colita, que sobresale de la superficie de la bacteria y que le permite desplazarse, moverse, tanto en una superficie líquida como perdón, en una superficie que esté húmeda, que sea sólida, pero que tenga humedad, ¿sí? Y la gran ventaja que tiene es que funciona con una fuerza motora de protones o con sodio, iones sodio. Es decir que esto representa un alto costo energético para la bacteria. La bacteria necesita mucha cantidad de energía para movilizarse de esta manera, ¿sí? Después tenemos cápsula. ¿Qué es una cápsula? Es como un mecanismo de protección que tiene la bacteria, ¿sí? De protección de condiciones ambientales adversas. Ven en estas imágenes que tiene como un reborde más oscuro, ¿sí? Acá vemos perfectamente una cápsula, acá también vemos perfectamente, perdón. En esta imagen también vemos perfectamente todo, esta sería la bacteria, y fíjense todo lo que rodea, ¿sí? Toda esta capa gruesa que le rodea, que es la capa, ¿sí? Perdón, la cápsula, que es esta capa, le decimos protectora. No todas las bacterias tienen cápsula, ¿sí? Pero las que tienen cápsula tienen como una protección extra, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener esa capa de capa, nosotros le decimos biofilm, porque es una capa protectora, ¿sí? Que está por fuera de la pared bacteriana. Primero le permite, digamos, la resistencia a medios que son por ahí muy adversos. Por ejemplo, si la bacteria tiene que sobrevivir en un medio donde, vamos a suponer, la bacteria necesita agua, ¿sí? Y justamente se encuentra en una superficie donde es muy seca, eso le va a ayudar a hacer frente a la falta de agua. ¿Sí? O también le va a dar protección para que, por ejemplo, si ingresa a nuestro organismo una bacteria que tiene cápsula, nuestro sistema inmunológico le va a costar, o por ahí no la va a reconocer, o le va a costar más, le va a ser como más difícil reconocerla a esa bacteria. Por lo tanto, va a ser un mecanismo de protección para que nuestro sistema inmunológico no la ataque inmediatamente, ¿sí? Frente a antibióticos, a veces tomamos antibióticos para una infección bacteriana, y las bacterias que tienen cápsulas tienen ese plus, digamos, de tener esa protección para que el antibiótico muchas veces también no lo pueda reconocer o le cueste reconocerlo, ¿sí? También les sirve esa cápsula para poder adherirse
a una superficie sólida, por ejemplo, adherirse a la mesa, a la silla, a un escritorio, ¿sí? Así como serían las fimbrias a la superficie líquida, ¿sí? La cápsula le permite que se pueda adherir a superficies sólidas y que ahí pueda permanecer viva, ¿sí? Durante un cierto tiempo, hasta encontrar, por supuesto, una célula o un organismo donde pueda meterse y provocar la infección, ¿eh? O multiplicarse y producir la infección. Entonces, fíjense digamos, lo importante que es, y para nosotros en salud, digamos, lo importante o la importancia que tiene cuando decimos que una bacteria tiene cápsula, porque sabemos que es mucho más agresiva, es más resistente inclusive a los antibióticos, ¿sí? Esta es la gran ventaja que tienen las cápsulas. ¿Y qué son las esporas? Las esporas, no todas las, primero les cuento que las esporas son un estado, ¿sí? Un estado particular de latencia en el cual se pone una bacteria para resistir temperaturas extremas, para resistir radiación solar, para resistir por ahí algún proceso industrial de fabricación, para resistir muchas veces algunos agentes desinfectantes o algunos agentes detergentes, resistir ataques enzimáticos, para resistir cambios o alteraciones del suelo, de pH o de temperatura, como decíamos, del suelo, o de la salinidad o del agua. O sea, prácticamente esto que dice acá, ¿sí? Es un estado particular. La espora es un estado particular en el cual la bacteria prácticamente tiene una alta longevidad, es decir, que puede vivir muchísimo tiempo, y podríamos decir que son prácticamente inmortales e indestructibles en un estado de esporas, ¿sí? Porque es un estado de latencia. Entonces, al estar en este estado de latencia, quedan directamente, digamos, resistentes a todos, a todos los, como decíamos recién, a todas las condiciones adversas del medio, inclusive a la falta de nutrientes, también es totalmente resistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese estado prácticamente las bacterias tienen un metabolismo muy, pero muy bajo y no tienen actividad enzimática. Entonces, es cierto, no se multiplican, es decir, que en un estado de espora no va a tener patogenicidad. ¿Por qué? Porque no tiene actividad enzimática, ¿sí? Pero se mantiene viva, sobrevive, ¿sí? Puede sobrevivir así durante mucho tiempo hasta que las condiciones del medio le permitan salir de ese estado de latencia, ¿sí? Y poder crecer y poder multiplicarse. Y, por supuesto, una vez que crece y se multiplica, puede invadir, ¿sí? Puede hacerse patogénica. ¿Qué importancia tienen las bacterias en general en el medio ambiente? Y por eso decimos que son tan importantes. Las bacterias lo que van a hacer es devolverle al medio ambiente, ¿sí? Elementos orgánicos e inorgánicos que son sumamente importantes para que otros seres vivos también puedan realizar su ciclo, ¿sí? Por eso, fíjense, las bacterias estuvieron y deben estar siempre. Reciclan muchos nutrientes que son sumamente importantes. El carbono, ¿sí? El carbono es fundamental para
el desarrollo de las plantas, para el desarrollo en general de los vegetales, tanto frutas como verduras, y por supuesto, esto también nos involucra a nosotros, ¿sí? El nitrógeno es fundamental en este reciclado que decimos de nutrientes con otros seres vivos, como pueden ser los animales que se alimentan de pastura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nitrógeno es fundamental para la formación de tejido. Y en ese nitrógeno que necesita, por un lado, las bacterias, que también necesitan, por otro lado, los seres vivos de origen animal, que también necesitamos nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Porque es el que nos va a suministrar la materia prima que necesitamos para poder formar estructura. Sin nitrógeno no forma estructura. De hecho, el balance nitrogenado que nosotros podemos medir y que medimos en los pacientes internados, muchas veces que vemos con un deterioro del estado nutricional y del estado inmunológico, tienen un balance nitrogenado totalmente negativo. ¿Sí? Entonces, a este punto es tan importante y son importantes las bacterias. El azufre también es fundamental para la formación de estructuras, ¿sí? Y también, por supuesto, para muchas reacciones enzimáticas. ¿Qué vemos acá? Vemos la curva de crecimiento bacteriano. La curva de crecimiento bacteriano está dividida, la podemos dividir, ¿sí? Como para entender un poquito más, en 4 fases. Una fase de adaptación, una fase exponencial, una fase estacionaria y una fase de muerte celular. Una bacteria se puede multiplicar, en el caso, por ejemplo, si pensamos en una bacteria como la bacteria de la tuberculosis, ¿sí? Tarda minutos, más que minutos, tarda horas a veces en multiplicarse. Por lo tanto, para que se forme una colonia de estas bacterias, me puede llegar puede llegar a necesitar días, ¿sí? En cambio, hay bacterias que se, ¿cómo es? Que se multiplican en minutos. Entonces, en una hora yo puedo tener una infección gravísima. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes lo saben bien con las úlceras de los pacientes diabéticos, ¿sí? Que a veces a lo mejor le pudieron haber visto hoy al paciente y a los 2 días o 3 días ven, qué sé yo, una lesión que llama la atención por las características que tiene la lesión, como que hubiese pasado, no sé, muchos días o muchas semanas, cuando quizá fueron nada más que muy pocos días de evolución, pero la velocidad con que se multiplicaron esas bacterias y que hicieron esa colonia, y la capacidad invasiva, y por supuesto las condiciones favorables que encuentra en un tejido isquémico, en un tejido que no recibe oxígeno, en un tejido que está, digamos, pobremente vascularizado, con muy mala llegada de oxígeno y nutrientes, encuentra el caldo de cultivo ideal, como es el caso de la úlcera de los pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, ahí vemos claramente el ejemplo de cómo una bacteria se puede multiplicar en minutos o se puede multiplicar en horas, en días. Habitualmente se multiplica en minutos o en horas. Entonces, tenemos la fase de adaptación. ¿Qué es la fase de adaptación? Este sería el ejemplo claro de una bacteria que se encuentra en un estado de latencia, en un estado durmiente. Podría ser, por ejemplo, una bacteria que está en un estado de espora, ¿sí? Acá, en la fase de adaptación, ven que la curva está plana, o sea, las bacterias no encuentran condiciones del medio adecuadas como para poder crecer. Pero resulta que
están vivas, digamos, sobreviven. ¿Quiénes son o quiénes pueden estar en este estado de adaptación o fase de adaptación? Las esporas, ¿sí? Por eso son importantes las bacterias que hacen esporas o que tienen este estado de espora, porque sabemos que son bacterias que pueden permanecer en fase de latencia o adaptación durante muchísimo tiempo. No todas tienen esta capacidad. Entonces, ¿cuándo salen de este estado o cuando una bacteria entra a esta fase exponencial? Cuando hay una multiplicación exponencial de esas bacterias, cuando encuentra en el medio, ¿sí?, las condiciones adecuadas de oxígeno, de nutrientes, como puede ser, por ejemplo, azufre, fósforo, nitrógeno, carbono, agua, como puede ser aminoácidos, como puede ser azúcar. Depende de qué, depende de las características de la bacteria, si son bacterias nutricionalmente exigentes o son bacterias que, digamos, no son nutricionalmente exigentes y que requieren un medio, digamos que no sea muy rico desde el punto de vista nutricional para multiplicarse. Pero cuando encuentran ese medio o esas condiciones adecuadas, se multiplican. Entonces, la fase exponencial tiene una característica y es que las bacterias, cuando encuentran las condiciones adecuadas, se van a multiplicar en minutos o en horas. Y rápidamente van a formar colonias, ¿sí? Y, por supuesto, esta es la fase en donde ocurren todas las reacciones enzimáticas y como decíamos recién, la capacidad que tiene la bacteria de poder invadir, de poder producir patogenicidad. Luego la bacteria va a entrar en una fase estacionaria. La fase estacionaria es la fase en la cual las bacterias ya no encuentran todos los nutrientes de manera abundante o en grandes concentraciones, digamos, ya no la encuentran en el medio. ¿Por qué? Porque por ahí esa condición o ese medio en el cual se encuentran ya no es el adecuado. Por ejemplo, como decíamos hoy, ¿sí?, a una bacteria al acné, de repente digamos, a ese tejido o a esa piel la oxigeno y ya eso va a hacer que esas bacterias entren en una fase estacionaria. ¿Por qué? Porque ya no van a tener las condiciones adecuadas, ¿sí? Le estoy quitando nutrientes. O por ejemplo, cuando en una lesión o en una úlcera limpio con peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí?, agua oxigenada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando, ¿sí?, cambiando el pH de la piel, estoy alterando las condiciones de ese tejido, de manera que estoy frenando la fase exponencial, y esa bacteria entra en una fase estacionaria. Ojo, porque en la fase estacionaria, muchas veces cuando vemos que se detiene la infección, y lo estamos logrando con un tratamiento antibiótico, y a veces creemos que tenemos controlada la infección, decimos, bueno, ya está, nos relajamos y interrumpimos el tratamiento antibiótico. Y la fase estacionaria, a veces, no a veces, sino la fase estacionaria, digamos, tiene esta característica, ¿sí? Las bacterias están vivas todavía, no están muertas. Solo a veces creemos, bueno, la fase estacionaria de una infección o de un cuadro infeccioso o de una lesión, la controlamos con antibióticos, nos relajamos, decimos, bueno, listo, vemos que mejoró el aspecto, el color, qué sé yo, y nos relajamos. Y en realidad, si no terminamos el tratamiento o no, digamos, no seguimos tomando esas medidas intervencionistas, por ejemplo, como decimos, en modificar la concentración de oxígeno o en modificar con algún agente desinfectante o con algún quimioterápico esa lesión, podemos hacer que nuevamente las bacterias entren a la fase exponencial,
¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente encuentren en el medio donde están las condiciones adecuadas y se vuelvan a multiplicar, ¿sí? Entonces, cuando entramos en la fase estacionaria, donde creemos que tenemos, y realmente tenemos el control de la evolución de la patogenicidad, lo que tenemos que hacer es lograr la cuarta fase, ¿sí? Que es la fase de muerte celular y curación y total regeneración de la lesión o del tejido. Es decir, vamos a empezar a ver un tejido granulante, un tejido, digamos, de regeneración, con ciertas características que nos va a dar señales, ¿sí? O signos, en todo caso, que nos van a orientar a que esa herida va hacia una fase de curación y no queda en un estado crónico activo, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe, Bueno, claro. cuando veamos infecciones de tejidos blandos, inclusive vamos a ver esto, porque esto es muy importante, a veces decimos, ya está, o a veces ustedes ven una lesión y dicen, bueno, ya está, tiene un buen color, ya no tiene un aspecto eritematoso, los bordes están como, los bordes a lo mejor de la lesión los ven como unos bordes más, digamos, más lineales, y cierta característica de la lesión o de la herida que nos orienta a que la herida va hacia una resolución, cuando en realidad estamos todavía en esta fase donde no entramos en una fase estacionaria, por eso decimos donde hay competencia nada más por el nutriente, por lo cual es cierto, hay bacterias que están muriendo en esta fase estacionaria, pero todavía hay algunas que están vivas, ¿sí? Y que pueden continuar con esa lesión. Entonces, lo importante es lograr la fase de resolución y muerte celular. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que no quede ninguna bacteria patógena ahí en fase de, digamos, viva, ¿sí? Por decirlo así, en fase estacionaria, pero viva. De manera que me aseguro que haya una resolución total de esa lesión, de esa infección, y por lo tanto la regeneración, la reparación